3 años del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y para mí es un gran gusto y un honor poder tener en este espacio a Ricardo Pérez. Él es, el fundador de Oráculos y está en la línea telefónica de MBS Noticias. Ayer se presenta por Oráculos una actualización de la aprobación que tiene el presidente de la República y que además se puede comparar con la aprobación que llevan otros presidentes de la República. Es interesante el tema porque a veces se habla mucho de la superpopularidad del presidente Andrés Manuel López Obrador, cómo se compara esta superpopularidad con la que tuvo Calderón, con la que tuvo Peña, con la que tuvo Fox, con la que tuvo Salinas incluso. Ricardo, un abrazo, gracias por tomarnos la comunicación y por darnos luz en estos temas. ¿Cómo estás? Mi querido Luis, muy buenos días, muchas gracias por el espacio, saludos a ti y a todo el auditorio. Oye, cuéntanos sobre esta actualización, que ahí está siempre, por cierto, y recomendamos mucho visitar el sitio de Oráculos para darnos una idea de estos temas de popularidad, pero ¿cómo vas leyendo estos asuntos? Mira, el día de ayer actualizamos la aprobación presidencial del presidente. Hay que recordar que lo que Oráculos hace es agrega todas las encuestas que cumplen con cierto rigor metodológico y saca un promedio respecto de la aprobación y desaprobación. ¿Cómo llega el presidente hoy por hoy? 62% lo aprueba y un 34% de desaprobación. ¿Qué quiere decir esto? ¿Es alto? ¿Es bajo? Te diría, en términos generales, es una aprobación muy alta. Pues dado, digamos, el entorno mundial, la pandemia, te diría que el presidente sigue teniendo una muy buena aprobación. Sin embargo, sí es una aprobación que ha venido cayendo, ¿no? De su punto más alto, que lo tenemos registrado en febrero del 2019, a julio ahorita a septiembre más bien del 2021, vemos que ha perdido cerca de 20 puntos. Entonces, pues sí, el desgaste del poder, que es algo, hay que decirlo, completamente natural, sí ha perdido varios puntos en aprobación. Pero llega, yo te diría, fuerte y consolidado. Ahora sí, como se dice en el término futbolero, ya empezó el segundo tiempo, ¿no? Lo que hizo los primeros 3 años, yo te diría que pues sentó las bases de lo que su gobierno fue, echó a andar las reformas que él y su gobierno consideraron las más importantes. Y de aquí en adelante, ¿qué va a suceder, no? Yo creo que hay un antes y un después respecto al tema de las elecciones. Si bien es cierto que Morena como partido, hay que recordarlo, como partido, sale ganando en el sentido en el que ganó casi 11 gubernaturas más San Luis Potosí, entonces casi 12 gubernaturas, pierde en la Ciudad de México y yo te diría que uno de los perdedores en las elecciones es el presidente. No te diría que es un gran perdedor, pues sí te diría que es un perdedor. ¿Por qué? Porque disminuye su poder. Este es un presidente pues todopoderoso que tuvo democráticamente, pues hay que decirlo así, ganó todo el poder que acumuló, pero en las elecciones pierde el Congreso, ¿no? Pierde la mayoría en el Congreso. Entonces, aprobar las nuevas reformas o las reformas que ha venido diciendo que tratará de aprobar, pues tienen un riesgo en el sentido en el que se tendrán que poner de acuerdo con la oposición y negociar con la oposición para que estas reformas sean aprobadas, cosa que se antoja, yo te diría, difícil, ¿no? También algo que es muy importante destacar, te diría, es que el presidente ya abrió el juego de la sucesión, se adelantó, y esto pues va a provocar fisuras en su gabinete, fisuras dentro de los miembros de Morena. ¿Por qué? Pues porque vamos a ver la lucha por el poder, esta lucha por el poder que es tan dura, tan brutal, en donde pues los contendientes van a aspirar y harán alianzas, y pues en este juego básicamente todo se vale, ¿no? Te diría que los más visibles y los que de los que más se está hablando, de los que parece que llevan ventaja, es Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, y el presidente pues sabe, digamos, o parece saber que al abrir este juego pues se adelantan los tiempos, algo que es poco convencional, pero también hay que recordarlo, este presidente no es un presidente convencional, ¿no?
Entonces, digamos, te diría que ese fue el antes y ahora el después. Claro. ¿Cómo llega respecto a otros presidentes? Esto que ahorita anunciaban dentro de tu programa, que eso es interesante. Si comparamos en el mismo tiempo la aprobación presidencial de López Obrador con los últimos 4 presidentes, vemos que con Peña Nieto ya se había desplomado, solamente tenía un 35% de aprobación. Felipe Calderón tenía un 65% de aprobación, es decir, estaba 3 puntos arriba que López Obrador. Entonces Felipe Calderón llegaba muy bien también al tercer informe. Vicente Fox tenía 59% y Ernesto Zedillo tenía 57%. Yo te diría que los números no son comparables, pues porque las coyunturas y el mundo no era el mismo. Sin embargo, es un buen parámetro para saber cómo estaban las anteriores, los anteriores 5 gobiernos y los anteriores 5 presidentes, una vez empezado su tercer año, ¿no? Entonces, en ese sentido, te diría que López Obrador, en resumen, López Obrador llega bien posicionado. Lo que fue su gobierno, como lo conocemos los primeros 3 años, creo que va a ser distinto porque pues el juego electoral ya empezamos a ver muchos cambios dentro del gabinete. ¿Cómo no? Figuras políticas que fueron consideradas muy importantes en su momento, pues de repente ya no están, como se especula que es el caso el más reciente con Julio Scherer y la llegada de Adán Augusto a la Secretaría de Gobernación, en donde le van a dar, o parece que le van a otorgar mucho poder y le van a dar muchas concesiones. Entonces estamos viendo un reordenamiento de lo que es su gabinete, ¿no? Cosa que en un principio pues no fue así. Oye, me llama la atención, y esto es interesante cuando lo vamos viendo en Oráculos. Obviamente la caída, o sea, es muy difícil que un presidente o que un mandatario o que cualquier político termine con más aprobación de la que empezó. De ahí que yo quisiera preguntarte, Ricardo, ¿ves una caída constante del presidente López Obrador o podría quizá en algún momento, porque bien lo dices, no es un presidente convencional, volver a crecer y volver a llegar pues a esos números, a esa miel en la que llegó a estar el presidente López Obrador con 80% de aprobación, que era una aprobación brutal? ¿Volveremos en algún momento a un tema así de acuerdo a tu perspectiva? ¿Cómo ves ese asunto? ¿O la tendencia será hacia abajo? Pienso que su momento más alto ya fue. Y fue pues iniciando su gobierno, ¿no? 3 meses a la entrada de su gobierno. Ha ido venido, digamos, de creciendo, pero yo pienso que ya, digamos, se estacionó en este lugar. Si después de 3 años, después de todo lo que hemos vivido, después de todo lo que ha sucedido, después de la pandemia, ya no pues cayó así, te diría, de manera brutal o ya no cayó de manera brutal, pues lo que sí vemos es que yo creo que ya se estacionó. Entonces lo estaremos viendo en un 62, en un 60, 50, yo te diría que en un rango de 5, entre 5 y 10 puntos más o menos. Pero no veo el escenario en donde baje, en donde tenga menos de un 50% de aprobación, ¿no? Ahora, esto nada más es una mera opinión, lo que importa son los datos, ¿no? Pero jamás veo un escenario en donde tenga una desaprobación como la tuvo Peña Nieto en su momento. 35, no veo ese escenario. O sea, el piso tampoco ha llegado al piso, o sea, ya pasó el momento mejor desde tu perspectiva, y su piso, su peor momento, quizá tampoco ha llegado. Sí, su peor momento no ha llegado, pues yo te diría que su peor momento tampoco va a ser... pues tampoco va a ser muy notorio, te diría, ¿no? El cambio en la aprobación presidencial, yo creo que cambiará muy poco. O sea, ya no van a ser estas caídas que vimos con el presidente pasado. O sea, López Obrador tiene 30% más de aprobación que Peña Nieto en el mismo periodo, ¿no? Entonces, ya no veo un escenario en donde vaya a caer de manera brutal su aprobación. Él se va a estancar, digamos, y estancar entre comillas, porque yo diría que su aprobación acaba siendo todavía alta. Ahora, lo que es cierto es que su aprobación no se traslada a la aprobación de los aspirantes a la presidencia, que es un poco lo que él quiere
hacer. Él obviamente nombrará a quien él considere que es el político, la política más importante para seguir el proyecto de nación que él trae, pero su aprobación no se le va a trasladar de manera directa a ningún político. López Obrador, hay que recordarlo, pues lleva en esto 20 años, ha estado, ha recorrido ya muchísimo tiempo. Y un dato que me gustaría repasar y recordar, que ayer lo leía, que me pareció muy interesante, es que un dato que van a estar promoviendo mucho es que el tiempo que ha pasado en las mañaneras acumula al 5% del total de su presidencia. ¿Qué quiere decir esto? Ayer lo leí en Milenio, si no me falla la memoria. Lo que dicen es, López Obrador le ha dedicado tanto número de horas en las mañaneras, y esto quiere decir que el 5% de su presidencia ha estado montado meramente en las mañaneras, y eso quiere decir que pues, le presta muchísima atención a los medios de comunicación, que le gusta imponer la narrativa y que le gusta que los medios y los políticos hablen de los temas que él considera que son importantes, sin importar si son ciertos, si son mentiras. Esa y es otra historia. A él le gusta hacer el tema de conversación. Entonces ese es un dato que me pareció fascinante, que es un dato que si lo van a presumir y lo van a cacarear por todos lados. ¿Por qué? Pues porque, como hablábamos, como es un presidente poco convencional, pues también va a tratar de presumir logros poco convencionales, te diría. Totalmente. Ricardo, muchísimas gracias como siempre por tomar esta comunicación. Te seguimos en tus redes y te seguimos ahí en Oráculos. ¿Cómo podemos contactarte un poco más? Nos pueden seguir en oráculos.com.mx, y mi cuenta de Twitter es arroba Juan R. Pérez E. Muchísimas gracias, Ricardo. Abrazo fuerte. Abrazote, saludos. Gracias.